Y hace media hora ya ahí no se queda lo. ¿A dónde tenés que ir? Ahí en Mercado 4. ¿Intentaste hacerle la parada ya? Sí, 3, 4 veces ya. Estoy intentando y no se queda lo. ¿Vienen todos llenos o por qué no se...? Toditos están llenos. Está todo trancado. Bueno, ¿y qué pensás? Eso voy a probar ahora. Mira. Y está todito lleno. A veces va a parar por eso. Hace 40 minutos por ahí ya que estoy así. Desastre. En el 2020, el año de la pandemia del COVID-19, en especial en los primeros meses de la cuarentena estricta, prácticamente todas las áreas de la economía local decayeron a raíz de la paralización de las actividades, llevando el consumo y la producción a históricos niveles bajos. Al decaer el movimiento, toda la cadena productiva y limitarse al mínimo las actividades esenciales, era lógico suponer que el transporte público también se resentiría en cuanto a servicios e ingresos. Y así debía ser, al menos en un país medianamente serio. Pero estamos en Paraguay, donde todo lo torcido generalmente suele ocurrir. El desplome solo se produjo en el servicio, porque hubo reguladas y la calidad de las prestaciones bajó notablemente. Con los usuarios del transporte público, en su mayoría mencionaban también que tienen que esperar de hasta media hora, inclusive 1 a 2 horas aproximadamente, su línea de transporte público para poder llegar en ese momento a sus casas. Sin embargo, en lo segundo, los ingresos derivados del subsidio al transporte registró 0 disminución. Es importante el control, Víctor, porque constantemente le estamos dando subsidio a los empresarios de transporte, millones y millones de dólares, y no pueden usar para lo que ellos quieren nomás. Tiene que haber un control específico. Por la merma de la demanda, al estar paralizada la mayor parte de las actividades, los buses del transporte público entraron a una fase de regulada sistemática, reduciendo a la mitad la salida de los coches de las distintas líneas. Hay personas que esperan mucho tiempo para que venga el colectivo. Cuando viene aquí a la parada ya viene lleno. Sin embargo, pese a la reducción del 50% de los buses, el Viceministerio de Transporte, el año pasado a cargo de Pedro Britos, autorizó el pago del 100% del subsidio para los empresarios del sector. Algo francamente inexplicable. Los transportistas colocaron la mitad de buses en las calles y se llevaron el 100% de los subsidios. Los números son escandalosos. Haciendo un resumen de las planillas divulgadas por el Viceministerio del Transporte, el Estado paraguayo pagó a las empresas que prestan el servicio en Asunción y área metropolitana poco más de 56.000 millones de guaraníes durante el 2020 en concepto de subsidio para el sector, a pesar de que operaron con la mitad de la flota. Es decir, recibieron ese monto como si hubieran prestado el servicio completo. El monto total asciende a 56.937.282.701 guaraníes. Haciendo un cálculo estimativo en el 2021, si a lo largo de 12 meses del año pasado se abonó la suma citada, se puede deducir al mes de abril una tercera parte de los 56.000 millones de guaraníes correspondiente al primer cuatrimestre y serían unos 19.000 millones de guaraníes en concepto de subsidios. La verdad que muy poco colectivo hay, muy poco colectivo hay, la gente se desespera todo con esta pandemia que viene en nuestro país. Y yo la verdad que ya estoy esperando hace media hora y conste que tengo 2 líneas que me pueden llevar y hasta ahora no vienen. No cumplen su horario, se van lento, llenan los colectivos como pueden ver, estamos hartos de esta situación. Nos exponen, no hay buena ventilación porque supuestamente se tienen que ir con las ventanas abiertas. 2 personas de mi familia ya fallecieron por COVID y este gobierno de mierda no les interesa un carajo. Para corroborar lo que sostenemos en esta entrega sobre el irregular pago, luego de recibir varias denuncias de usuarios y ante la sospecha de que los empresarios regulaban el servicio, sacando a las calles solamente la mitad de su flota, reflotamos, valga la redundancia, un trabajo de campo realizado el año pasado
cuando un equipo del Canal Gen montó guardia en 2 paradas de 2 conocidas empresas, la Línea 12, Magno S.A. y la San Lorenzana Línea 56, y cámaras de circuito cerrado por más de 20 horas. La primera empresa, la Línea 12, ganó la licitación para explotar este itinerario hace 4 años. Es una de las empresas nuevas y tiene 97 buses diferenciados, por los cuales percibe subsidio. Por cada bus recibe 7 millones de guaraníes. El día que hicimos guardia frente a la parada pudimos registrar el movimiento de un 40% del total de la flota, lo que significa que cobraban subsidio por el 60% de los buses que no operaban, unos 400 millones de guaraníes al mes, además de no gastar combustible, repuestos ni cubiertas, sin mencionar que se acogían al beneficio de la compensación de 50 trabajadores del volante. Estamos hablando de la suspensión temporal de contrato, solicitada ante el Ministerio del Trabajo. Eso implica escasez de buses en las calles. Eso mismo nos refiere Belén, una usuaria que al momento de ser abordada por nosotros ya estaba pasando los 20 minutos esperando a media cuadra de la parada, quien lamentó que la citada empresa no sacara más buses, por lo que todos los días llegaba tarde a su lugar de trabajo, además de no cumplir con los 4 redondos por día para ser merecedores del subsidio. ¿Hace cuánto estás esperando? Y aproximadamente 20 minutos ahora. ¿Qué bus estás usando? El 12 o el 56, el que venga primero realmente. Pero el 12 es lo que estás esperando. ¿Uno no te llevó? No estaba en servicio. ¿Y solés esperar mucho siempre? Sí. ¿Mucho? ¿Cuánto? 6 sale el último. A las 6 sale el... ¿Y cuánto solés esperar? Y media hora, 40 minutos más o menos. ¿Cuesta mucho? Sí. La línea 12. Sí. ¿Tiene Cuesta pocos mucho. buses? ¿Qué ustedes creen? Y estarán regulando por el tema del coronavirus, pero Muy poco. ¿Qué tenés que ir a hacer vos? tengo que ir a trabajar. ¿Y no vas a llegar por culpa de...? Y llego un poquito tarde realmente. Si llegaran ahora los colectivos. Y saldría más tarde de mi casa, llegaría a tiempo a mi trabajo. Realmente cuesta. ¿Qué le pedís a la línea 12? ¿Que salgan más a menudo? Que tengan un poquito más de buses, que piensen en la gente que estamos trabajando, que dependemos también de eso. Una situación similar se dio con la empresa La San Lorenzana, que explota las líneas 45, 50 y 56, con 90 buses, de los cuales 41 son convencionales y 49 diferenciados. Esta empresa tampoco ha sacado toda su flota, quedando en base entre el 40 y el 50% de buses, y no llegaron a completar los 3,5 redondos para ser merecedores de recibir subsidio. Joel, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este trabajo de ir hasta las paradas? ¿Cómo fue eso? 28 de mayo del 2020, frente a la parada de la línea 12 en Reducto San Lorenzo. 29 de mayo, frente a la parada de la línea 56. ¿Se instalaron ahí con cámara? Nos instalamos ahí con cámara, hicimos notas en la parada de la línea 12. No había mucho que esconder tampoco ahí en ese momento, ¿verdad? Era evidente todos los vehículos. Era evidente la gente que aguardaba, trabajadores que estaban allí, por ejemplo Belén, ¿verdad? Que contó de que al momento de abordarle nosotros estaba esperando ya más de 20 minutos y siguió esperando, ¿verdad? Qué triste, me imagino lo que ella te decía, ¿verdad? El dolor, la rabia que sentía más que dolor. Vos esperás ahí y ves que están estacionados los vehículos que a lo mejor podrían salir y cumplir y no hacerte perder tiempo, dinero. Que piensen en los trabajadores, decía esta joven trabajadora, porque llegamos tarde a nuestros trabajos. ¿Y cómo veías el movimiento ahí en el lugar? Mucha impaciencia en las paradas, gente aglomerada, inclusive algunos tenían que hacer sus propias necesidades allí en la parada. ¿Y qué iban a hacer si tenían que esperar? No tenían ni siquiera en la parada la habilitaban para entrar por lo menos mientras aguardaban, ¿verdad? Perder un bus y aguardar el otro, casi medio día te va a tomar. Medio día. Esa es la situación, no hay condiciones paradas en buen estado y una vez que se llenan los colectivos también, la aglomeración que se genera y el disparo de contagio y de casos que se dan fue principalmente por este foco de menos buses y mucha gente en cada bus. Totalmente, veíamos eso, registramos con nuestras cámaras la aglomeración, el tiempo perdido de los usuarios y encima, lo más grave,
constatamos de que bus por bus, número de coches, de que no cumplían con los 3.5 de redondeo que tenían que hacer para ser merecedores de cobrar el subsidio. Eso no cumplía. Claro, o sea, no es que pueden sacar nomás su colectivo y con salir a la calle ya cobran el subsidio. Tienen que cumplir la cantidad de redondos. Claro, 3.5 a 4 redondos tiene que cumplir cada bus para ser merecedores del subsidio. Y eso no ocurría. Imagínate todo lo que ellos ahorraban mientras la gente sufría. No gastaban combustible, no gastaban sus cubiertas, no hacían los redondos, no le pagaban a sus choferes, porque también muchos, con esta resolución que contaste del Viceministerio de Transporte, tenían la posibilidad de quedarse, de no trabajar, y ellos seguían cobrando igual el subsidio. Eran beneficiados con la suspensión de sus contratos. Magno, por ejemplo, tenía más de 50. Y las otras empresas. Imagínense lo grave, solamente tomamos 2 empresas. ¿Cuántas empresas de transporte hay? Y otro punto no menos importante, el sistema de transporte está en 3 manos. BNSA, que es de Cóndor, San Isidro, TTL, en la mano de Aveiro, y también tenemos Magno. También tenemos San Isidro propiamente dicho, que pertenecen a la familia Sucolino. O sea que la tajada mayor de la torta de subsidios está prácticamente en manos de 3 empresarios. Y esos empresarios son los que manejan Cetrapam y también tienen contacto y acuerdos directos con el Viceministerio de Transporte. Claro, porque todo el tiempo tienen mayoría. Negocio redondo, se puede decir. Totalmente. Para colocar en contexto esta información, en el área metropolitana y central deberían circular casi 2.000 buses. 1.185 son convencionales, 1.052.700 guaraníes por unidad de transporte y 766 diferenciados. Ahí hablamos de 7.020.750 guaraníes por unidad de transporte. Si tomamos como parámetro el seguimiento realizado a estas 2 empresas de transporte y de que no llegan al 50% de los buses que debían haber circulado, el despilfarro de dinero destinado a subsidio es varias veces millonario. En 15 meses de subsidio, los empresarios del transporte se habrían embolsado unos 6 millones de dólares de más, en complicidad, por qué no decirlo, con el Viceministerio del Transporte. Esta es una cuestión política. Nosotros no tomemos la decisión. Nosotros no tomamos una decisión. Si se subsidia o no, es una decisión política, no empresarial. Actualmente se destinan subsidios 6.625.344.000 al mes. De esta cifra, 1.247.449.500 corresponde a los buses convencionales y 5.377.894.500 a los diferenciados. Es decir, en casi 15 meses de lo que lleva la pandemia, los empresarios del transporte recibieron por lo menos 78.000 millones de guaraníes en lo que corresponde a subsidios del 2020 y al pago parcial a abril de este año. No existe ninguna regulada. Opera el 75% de la flota para llevar al 50% del pasaje. Pero medio ilógico, ustedes no se dan cuenta, de que esos números no cierran. De acuerdo a nuestro cálculo, 50% en lo que atañe al año pasado se pagó de más, sin un respaldo técnico, ya que solamente utilizaron la mitad de la flota. De esta manera pudimos constatar que el servicio de transporte público es manejado por un grupo de 3 poderosos grupos empresariales, entre los que se puede citar a la empresa BNSA de Cóndor S.A. y a la empresa TTL, perteneciente al señor Aveiro, Magno S.A. y San Isidro S.A., pertenecientes a la familia Sucolillo, que se embolsan millones y millones de guaraníes en subsidios, desangrando a las arcas del Estado paraguayo. Los subsidios al sector transporte han sido una constante. Entre 2011 y 2017, los empresarios del transporte público de pasajeros se embolsaron unos 69,3 millones de dólares del Estado en concepto de subsidio. Accedieron a la plata pese a no cumplir con algunas exigencias. Por ejemplo,
estar al día con el IPS y no ser morosos del BNF. El sector sigue en la informalidad, falseando cantidad de empleados, pasajeros, buses y violando leyes. ¿Cuál sería el subsidio ideal o cómo debería de funcionar el subsidio? El subsidio es una parte de la tarifa. La tarifa técnica es la que una vez que se estudia a través de los procedimientos correspondientes, este es el método de la GIPOT que se utiliza actualmente en el viceministerio, entonces se cargan absolutamente todos los datos de la manera transparente como viene a permitir hacer los datos principales del billetaje, como la cantidad de pasajeros y la cantidad de buses, que son determinantes. A partir de la cantidad de buses y la cantidad de pasajeros, uno tiene el capital invertido, la cantidad de personas que trabajan, kilometraje recorrido, combustible. O sea, básicamente el 70% del costo, cuando uno tiene bien transparente pasajeros y parque, ayuda muchísimo. Entonces, se coloca en la planilla, se establece la tarifa da un valor, y si ese valor es muy alto con relación a lo que el pasajero puede pagar, entonces el pasajero paga una parte y el subsidio es, como dice su nombre, subsidiado por el Estado paraguayo. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal del subsidio es el que sale de la tarifa técnica. Una parte paga el pasajero y otra parte paga el Estado. ¿Cómo es lo ideal? Lo ideal es que se hace en base a la cantidad de pasajeros, o sea, la cantidad de usuarios, la cantidad de transacciones. O sea, cada vez que el pasajero pasa su tarjeta, está acreditando también el complemento del subsidio que el Estado le tiene que dar. Y entonces es perfectamente controlado porque no hay duda al respecto. Entonces se acumula eso, a fin de mes se tienen todos los datos, se procesan todos los datos y en base a esos datos que son totalmente confiables, monitoreados, controlados por el Centro de Control y Monitoreo del Viceministerio, entonces se procede al pago correspondiente. Ese subsidio está en proceso ahora. La primera parte se va a concretar para los meses de abril y mayo, va a ser retroactivo. Nosotros tenemos estimado que para fin de mayo ya vamos a tener la primera tarifa técnica, y eso entonces cuando se tenga se va a hacer retroactivo a abril y ya va a servir para este mes de mayo también, porque vamos a terminar seguramente para fines de mayo, primeros días de junio. Hay doble deficiencia, ¿entendés lo que te digo? O sea, deficiencia en el pago, deficiencia en la falta del cálculo de la tarifa como tenía que corresponder y dejaron nomás así durante un año por una cuestión pandémica, ¿entendés? Entonces era más fácil, más cómodo continuar nomás como estaba, porque se tenía que parar la pelota y decir, bueno, acá señores, vamos a ver, ustedes tienen tanto pasajeros, vamos a... Es lo que se está haciendo ahora, exactamente lo que se está haciendo ahora, se tendría que haber hecho en aquella oportunidad, independiente que se haya tenido o no se haya tenido el billetaje todavía. O sea, no, yo no estoy diciendo que era complicado, estoy diciendo que no se hizo nomás. Entonces, hay una doble deficiencia, te estoy diciendo, en el pago y en la falta de... Vos me dijiste que reestructurar, en ese momento era reestructurar todo el sistema de cálculo, porque había, y era obvio, y toda la población sabíamos que había mitad de pasajeros y que había mitad de ómnibus y que faltaba una cantidad de vehículos y que la gente se quedaba en la calle. Entonces eso era obvio, era demasiado transparente también, ¿verdad? Para toda la población. Bien, reestructurar. Y volver a tomar todo lo que está y decir, bueno, este itinerario tenemos que cambiar, en vez de este sistema lo vamos a traer por esta avenida, en vez de que haga 3 ramales va a ser 2, y estas 3 empresas pueden operar juntas, no necesitan estar operando cada una individualmente. Vamos a tratar de que 3 o 4 empresas que tienen coincidencias de origen de servicio puedan tener una sola parada para reducir sus costos, para poder tener un solo lugar donde tienen que cargar sus combustibles, donde tengan que tener un solo gerente, un solo contador, donde realmente puedan operar de forma mucho más inteligente y no estar compitiendo entre ellos en los corredores. Una serie de cuestiones que depende de cada zona, de cada línea, de cada barrio, de cada municipio. ¿Estarían de acuerdo las empresas? No sabemos eso si estarían de acuerdo, pero una cosa sí yo sé. Estamos hablando técnicamente
Y también cuando se comenzó a hablar del boleto electrónico también se hablaba, ¿será que van a estar de acuerdo? Y se implementó. Una cosa es que fusionar empresas. No, lo que pasa es que no se necesita pasar necesariamente a la fusión en primer lugar. O sea, el primer paso sería hacerlos una integración operativa. Que ellos, la operativa, el viceministerio tiene que decir, acá en este corredor ustedes están viniendo 300 unidades, pero realmente se necesita 220 nomás. Entonces, vamos a hacer una operativa con 220, cada uno manteniendo su individualidad empresarial, pero vamos a hacer la operativa de tal forma que se reduzcan la cantidad de capital invertido por ustedes y aumenten la cantidad de pasajeros. Una vez que el billetaje permite controlar todo eso, sería fácil. La segunda etapa sería la integración administrativa, en la que ya tendrían que tener juntos una sola recaudación y distribuirse. Y la tercera ya sería la fusión, en la que ellos tendrían que determinar una empresa en la que mantienen las proporciones de los capitales, pero en una sola denominación para que sea mucho más fácil, en una sola parada. En fin, todo eso es algo que no es inventar la pólvora. Eso se hace en las ciudades más importantes, donde tienen los sistemas de transporte con más evolución, como San Pablo, como Porto Alegre, como Minas Gerais, por ejemplo, en Minas, ¿verdad? En Belo Horizonte, ¿verdad? Entonces, ¿en qué va a beneficiar esos lugares? En que va a tener un sistema mucho más ordenado. Le voy a explicar por qué, porque falta... No, económicamente. Factores económicos. Vamos a colocar lo siguiente. También se tiene que integrar las empresas de Asunción al sistema, las empresas de las líneas internas, para que tengan un sistema coordinado de cómo tienen que trabajar. Y también las empresas de corta distancia, porque todo eso hace área metropolitana y todos comparten los mismos pasajeros del área metropolitana, tanto los internos, Asunción, Metropolitana, y los de corta distancia de Natrán, todos es por el sistema metropolitano de gente o por el área metropolitana que habitamos.